Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas Constituyentes. Eh, Cuando hablamos de la Constitución, usualmente nos referimos a su función jurídico-política. Se dice usualmente que la Constitución es un texto o una serie de prácticas sociales que regulan el poder político conforme al derecho. Y se dice también que es un texto o una serie de prácticas sociales que establecen derechos fundamentales del ciudadano contra el Estado. Pero la Constitución también se dice tener una función social, podríamos decir, que es generar cohesión entre los ciudadanos, ser un símbolo de unidad y no de división. Esto lo vemos, por ejemplo, en sociedades que actualmente están bastante divididas, como Estados Unidos, donde hay diferencias de todo tipo, ideológicas, culturales, muy fuertes. Pero la Constitución pareciera ser un pilar de cohesión social estable, donde si bien hay diferencias interpretativas fuertes a nivel tanto jurídico y tanto a nivel de disputa de la opinión pública, digamos, pero la Constitución sigue siendo un texto que por sí solo genera unidad. Eso no pasó con nuestra Constitución actual. Yo creo que nadie, los que votaron por el apruebo o el rechazo, estaría en desacuerdo que nuestra Constitución, si algo no generó, muy virtuosa que se la considere o no en la sustancia, algo que no generó fue cohesión social. No es un texto que representara unidad y por lo menos para eso no sirvió. Em, para comenzar sobre este tema, estamos con Daniel Mansuy. Ustedes probablemente lo conocen. Daniel es un interveniente central en nuestra discusión pública y es profesor de la Universidad de los Andes y investigador del IES, del Instituto de Estudios de la Sociedad. Hola, Daniel. Hola, Crescente, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. La primera pregunta es, ¿qué crees tú que pasó con nuestra Constitución? ¿Por qué nunca generó la unidad, la función de cohesión social que sí generaron otras constituciones? Y supongo que la respuesta más obvia es que es porque era la Constitución de Pinochet, pero fue reformada, fue aprobada, tiene la firma de Ricardo Lagos. Por qué nunca generó ese rol? ¿Qué crees tú? Voy a dar un rodeo primero colgándome de lo que decías, Crescente, en la introducción, porque hay un par de ideas que son bien interesantes, porque uno siempre naturalmente mira la Constitución norteamericana, porque el paradigma de una Constitución que está legitimada y a la que recurren todos los grupos políticos como la fuente primaria de legitimidad, ¿no? Y claro, en Estados Unidos se produce algo muy singular, que es que el origen de la nación se confunde. Uno podría hacer todas las distinciones técnicas, pero de hecho ocurre así, se confunde con la Constitución. Entonces, es como si nosotros pudiéramos recurrir a nuestra Constitución como si pudiéramos recurrir al 18 de septiembre, ¿no? Una tradición arraigada por generaciones y generaciones y que por tanto ya no tiene sentido cuestionar en sí misma, sino que después tú lo que entras a cuestionar son las interpretaciones de ese mismo hecho, pero ese hecho está ahí como indisputado, ¿no? Eso es muy difícil replicarlo, yo creo que es muy difícil aspirar a algo semejante, ¿no? Esto que habla Habermas del patriotismo constitucional, a mí me cuesta pensar que naciones contemporáneas, fragmentadas como están, digamos, puedan generar eso que es tan singular en la historia de Estados Unidos que uno pudiera replicar eso. Yo me conformo con bastante menos con que sea un cuadro de reglas más o menos aceptadas, digamos, y que no están constantemente puestas en disputa. Cuando uno habla de patriotismo, empieza a decir, piensa en gente dispuesta a morir por la patria. A mí me cuesta pensar que haya gente dispuesta a morir por un cúmulo de reglas. En Estados Unidos, insisto, eso ocurre porque esas reglas se identifican con la nación y con el origen de la nación, y por tanto hay una cosa ahí que está muy confundida, ¿no? Y sobre la Constitución de 1980, o la Constitución vigente más bien, porque son textos distintos. Esto lo admite Renato Cristi en muchos de sus trabajos, ¿no? O sea, está la Constitución del 80, después la reformada del 89, que es un plebiscito muy importante, y después las sucesivas reformas que se le hacen durante la transición. Y yo creo que tiene naturalmente un vicio, un mote de origen, en el sentido de que quedó como la Constitución de Pinochet, aunque no es de hecho la de Pinochet, porque la de Pinochet era la del 80, y ni la del 89 ni la del 2005 se remiten a ella, o sea, remiten a ella, pero no son lo mismo, ¿no? Y uno podría pensar a esta altura, son siempre contrafactuales, ¿no? Pero claro, la reforma del 2005 no se plebiscitó, probablemente hay un problema, porque si uno lee el discurso de Ricardo Lagos ese día, que a él no le simpatiza mucho que uno se lo recuerde, el discurso que Ricardo Lagos da en septiembre del 2005, hace una ceremonia muy solemne y dice: despunta la primavera, por fin todos los chilenos tenemos un piso democrático. Lo que quiere hacer Ricardo Lagos es fundar una nueva constitución y estampa su firma para decir, mire, ahora sí que sí vamos a haber superado ese pecado.
es una pregunta extraordinariamente importante la de saber por qué esa operación de Lagos no resultó. ¿Ah? ¿Por qué no resultó? Por los motivos que fueran, pero no resultó y no terminó pegando. En parte, a mi juicio, por deslealtad de la propia centroizquierda, que al poco tiempo desconoció lo realizado. O sea, el 2011 ya, el mismo Lago hablaba de la hoja en blanco a partir del año 2011, y por tanto ahí hubo una deslealtad con el sistema, pero sobre todo con la propia obra, por decirlo así, con lo que la misma centroizquierda había hecho. Y por ese motivo y también por otros, se fue concentrando en la Constitución como si fuera el origen y el centro y el núcleo de todos nuestros problemas. Yo, por supuesto, creo que la Constitución es importante y estoy dispuesto a conocer que es muy importante, pero quizá un defecto mío porque no soy abogado, ¿no? Pero me cuesta pensar que un texto y cierta cantidad de reglas tengan tanta importancia como la que se le atribuye. Yo siento que ha habido una fetichización de la Constitución, como lo hubo ayer del binominal, por ejemplo. A mí no me gustaba el binominal, así que puedo decir esto con toda libertad, me parecía un muy mal sistema electoral, pero en un momento en Chile hubo una fetichización, así como todos nuestros problemas depende de superar el binominal. Y bueno, cambiamos el binominal y la vida siguió mejor en algunos sentidos, bastante peor en otros, pero en fin, hubo una fetichización ahí. Yo creo que con la Constitución nos puede estar pasando algo parecido. Perfecto. Una de las historias que se cuenta sobre sobre por qué la Constitución de Lagos no habría adquirido la legitimidad que podría tener otras constituciones, por qué no se habría revalidado de alguna forma, por ejemplo, la historia que cuenta Fernando Atria es que habría algo en la sustancia de la Constitución, lo que él llamaba las trampas y todo eso, que haría que esa Constitución fuera imposible de revalidar, independiente de que hubiera sido legitimada por un presidente electo democráticamente o incluso, asumo que la firmaría por un plebiscito. Que tenía había algo en el texto, en la sustancia del texto, que hacía que esa constitución no se pudiera cambiar y que no pudiera despojarse de esta capa de legitimidad. ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo con eso? Vaya, me obliga a recordar otra frase de Fernando Atria. He tenido varias, o sea, no sé cómo llamarla en verdad, pero varias discusiones con Fernando Atria. En verdad no sé si llamarla así, porque al hombre no le resulta fácil discutir. Sin embargo, yo respeto mucho su trabajo y lo respeto mucho intelectualmente. O sea, creo que es un hombre, es un tipo que ha pensado muchas cosas y que está en el origen de otras, digamos. Y claro, el mismo Atria, creo que esto está en su libro La Constitución Tramposa, dice, si es que nosotros cambiamos, creo que es esto, me puedo equivocar, pero el control preventivo del TC, los quórum mayoritarios de las leyes orgánicas, que son 4/7, y el sistema binominal, creo que eso es lo que dice, ya estaríamos hablando de una nueva constitución. ¿No? Esto es un problema filosófico incluso. ¿Eh? Si yo le voy cambiando las piezas a un barco, digamos, ¿en qué minuto el barco ya es otro? ¿No? Y Fernando Atria ahí dice, mira, esas son las tres piezas clave. ¿No? Esas son las tres piezas. Si usted saca esas tres piezas, ya estamos hablando de una nueva constitución. Yo no estoy seguro que Fernando Atria estaría dispuesto a decir eso públicamente hoy día, ¿no? Porque está en un desafío o en una postura política mucho más maximalista. Pero eso te demuestra de que el problema constitucional durante mucho tiempo fue un problema de algunos mecanismos que fueron muy intensos, a mi juicio. Yo en eso estoy de acuerdo, no porque una constitución no tenga por qué tener mecanismos contramayoritarios, porque si no, no sería constitución, pero sí por el motivo siguiente, porque eran muy intensos y eran muchos esos mecanismos, o son todavía muchos de ellos, aunque muchos se fueron en el 2005, ¿no? Pero la Constitución lo fue atenuando, y por algo Lagos firmó esa Constitución, y por algo le dio todo ese realce que quiso darle. Entonces, yo creo que fue la misma clase política la que desahució la Constitución con la cual había gobernado durante 20 o 30 años, y yo creo que esto nos va a pasar la cuenta en lo que viene, ¿no? Cuando digo nos va a pasar la cuenta en lo que viene es porque le va a costar mucho a esa centroizquierda, por decirlo así, que abdicó o renegó de lo que había hecho, renegó las reglas bajo las cuales había gobernado, volver a tener una narración consistente de cara al electorado. ¿No? Yo creo que ese es un problema crucial que tenemos hoy día. Entonces, como se abdicó de todo lo que se hizo, entonces hoy día ese mundo quedó en inferioridad moral respecto de una izquierda más joven, más moralista, mucho más exigente, que nos lleva, insisto, a fetichizar la cuestión constitucional. O sea,
Yo creo que hubo ahí un error. Ahora ya está hecho, hay que entrar en la discusión y el 15 de noviembre la clase política se dio esa salida y me parece bien y ojalá que sea exitosa. Yo tengo mis dudas, soy escéptico en algunos aspectos, pero ojalá salga lo mejor posible. Pero por formularlo de otro modo, la apuesta que hizo la clase política el 15 de noviembre de darle causa a lo que estaba pasando en Chile por vía constitucional es una apuesta. Es una apuesta en la que estamos inmersos todavía. Y como toda apuesta tiene riesgos, puede salir muy bien, bien, regular y no tan bien. Pero es una apuesta a pensar que lo que la calle y lo que la sociedad chilena estaba reclamando era un cambio constitucional. Insisto, probablemente no había otra salida, era la solución que la clase política tenía a mano, no la estoy criticando en sí. Yo creo que el 15 de noviembre fue un día muy importante en la historia de Chile, pero tiene un margen de apuesta, porque significa pensar que el cauce constitucional va a ser el cauce que le va a dar respuesta a las tensiones que vive la sociedad chilena hoy día y supone el diagnóstico de que el principal problema que teníamos era la ilegitimidad de la Constitución. Ahora, en esto, por supuesto, también tiene parte de responsabilidad muy importante la derecha, que durante mucho tiempo actuó de un modo muy reactivo y bloqueando cualquier cambio a la Constitución. Si la manera en que la derecha defendió la Constitución, digamos, y defendió mucho de lo que se llama enclave autoritario durante mucho tiempo, tampoco resiste mayor análisis. Entonces ahí se produjo una combinación muy poco feliz, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y cuándo crees tú, y aquí me interesa tu opinión, de hecho es útil que no seas abogado, porque yo creo que la discusión constitucional ha estado presente hace mucho tiempo en el círculo de los abogados, ¿cierto? O sea, la discusión ideológica sobre la constitución y sobre su legitimidad y legitimidad, en los círculos de abogados, ¿sí? Entre intelectuales del derecho, viene desde siempre, digamos. Pero ¿crees tú que cuando empezamos a ver la demanda por una nueva constitución o la deslegitimación popular o social, no meramente abogadística, de la constitución como una demanda real, o crees que eso nunca pasó? Porque también puede ser una alternativa. Quizás fue una especie de imposición de algunas cúpulas de intelectuales y de políticos, o crees tú que efectivamente existía una demanda genuina por un cambio constitucional en algún momento de la historia desde, digamos, la Constitución de Lagos, 2005, hasta el estallido social? Sí, como dice un amigo mío, cuando los profesores de Derecho Constitucional creen que todos los problemas son constitucionales, ¿no? Cuando tú tienes un martillo, todo tiene forma de clavo. Yo creo que hay bastante de eso. Hay bastante de eso, no, insisto, no porque la Constitución no sea importante ni porque no tengamos problemas constitucionales, pero probablemente hay una concentración excesiva ahí. Sebastián Soto, en un libro reciente, dice que el origen de esto está en la campaña del 2009, Eduardo Frei con el grupo Océanos Azules, ¿no? Y que ahí empezó a emerger. Después hubo una campaña AC de la que yo fui crítico por la manera en que se hizo, ¿no? Que se quiso marcar AC en los votos y que esos votos fueran contados, y eso me parecía todo muy extraño, ¿no? Yo diría que hubo una preocupación de cierta élite por los problemas constitucionales que fue penetrando lentamente, yo diría que de modo moderado hacia la ciudadanía, pero yo no, a mí, en fin, yo no creo que en los movimientos masivos a partir del 18 de octubre, ni en esa gran manifestación del 25 de octubre, ni en todo lo que hubo ahí, había una demanda por una nueva constitución. O era una demanda más entre muchísimas, digamos, no era la principal en ningún caso, creo yo. Yo creo que fue la herramienta que encontró la clase política para encauzar el problema. Insisto, esto no lo digo de modo crítico porque en esa situación había que encontrar algo, ¿no? Pero no es una demanda que surja espontáneamente de las masas ciudadanas. Las masas ciudadanas quieren mayor dignidad, mayores pensiones, mejor salud, ciudades más integradas, y la Constitución nos puede ayudar en eso si es que logra fijar un marco para que la discusión hacia el futuro permita generar las condiciones para que todo aquello se produzca. Pero te fijas que el camino es largo, ¿no? O sea, el camino puede tomar muchos años. ¿Y por qué digo que es una apuesta? Porque si las demandas son urgentes y como el sistema político tiene un ancho de banda que es limitado, podemos pasar muchos años peleando por cosas procedimentales, porque fíjate que primero vamos a entrar en la discusión reglamentaria. O sea, una vez que elijamos la convención, la primera discusión, imagínate lo más alejado para la ciudadanía. Esto nos apasiona a nosotros, no el reglamento, cómo se va a votar, los 2/3, votación final. Pero nada más alejado para la ciudadanía. Después de que hay una nueva constitución, si es que es votada por el apruebo, después va a haber toda una discusión sobre la interpretación y sobre la puesta en marcha de la constitución, porque como tú sabes mejor que yo, una constitución es también una práctica, no es solo un texto, sino que tiene que ser puesto en práctica.
Por tanto, esto va a tomar mucho tiempo y sin embargo tenemos urgencias sociales muy apremiantes y yo dudo de que el sistema político sea capaz de procesar ambas cosas a la vez, ¿no? Entonces, sin negar la importancia ni la pertinencia de la discusión constitucional, ni que probablemente la clase política no tenía otra alternativa, yo no creo que la demanda por la nueva constitución haya sido masiva, sino que fue la respuesta que la élite encontró a ese problema, lo que, insisto, no me parece problemático en sí, ni me parece una cosa terrible, me parece legítimo y probablemente pertinente, pero hay que decirlo porque hay que comprender que es un camino que tiene limitaciones, ¿no? Que tiene limitaciones severas, que nos abre alternativas, que nos abre un horizonte, sin duda, y en ese sentido me parece, o sea, el camino constitucional puede ser muy sano si es que logra abrir un nuevo ciclo dotado de legitimidad, por decirlo así, y permite hacerse cargo de esas tensiones sociales, pero puede ser un fracaso si es que no cumple con esas expectativas, ¿no? Entonces yo creo que hay que delimitar bien las posibilidades del camino constitucional, y es lo que yo siento, en fin, cuando uno veía la, la franja electoral, digamos, bueno, uno veía simplemente que cada candidato ponía allí sus propias expectativas, ¿no? Sus propias identidades, ¿no? En fin, podemos conversar de eso después, pero constitución y cohesión social, la pregunta es si es que acaso hoy día las sociedades tienen alguna voluntad de ser cohesionadas, porque con un discurso de la identidad tan marcado, donde siempre se pone por delante lo que yo soy, y lo que yo soy es incomunicable, porque nadie más tiene mi propia experiencia, eso es evidente, y eso sería muy bien en la franja, ¿no? La franja era una colección de identidades donde cada cual ponía su propia identidad por delante, y si la constitución no tiene que ser algo, es exactamente una colección de identidades y algo común. Perfecto. Antes de pasar derechamente a lo de cohesión social relacionado con lo que mencionaste recién, que es muy interesante, yo creo que el argumento que se hace, que se utiliza para identificar la demanda constitucional en los movimientos ciudadanos desde el 2006 en adelante es algo así como la demanda aparentemente sobre educación, aparentemente sobre pensiones, pero en realidad porque esos cambios requieren en la sustancia de reformas constitucionales, en realidad tenemos que interpretar esas demandas como cambios constitucionales. Y la ciudadanía habría llegado a una realización, a una comprensión de este punto el 17 de octubre. ¿Tú qué crees de eso? O sea, bueno, asumo que estás en desacuerdo, pero no sé si quieres decir algo sobre eso. Sí, sí, no, a mí cualquier lectura unívoca de lo que haya querido el pueblo, dicho así en singular, el 18 o el 25 de octubre, me parece sospechosa y dudosa, por formularlo así, ¿no? El pueblo no tiene una unidad, este es un gran problema en teoría política, cuando tú crees que el pueblo tiene una unidad, bueno, después tiene un intérprete que se arroga en lugar del profeta, y por tanto, en fin, ahí vamos caminando una pendiente que a mí no me gusta nada. Y el pueblo es diverso, es fragmentado, tiene múltiples reivindicaciones, muchas veces contradictorias entre sí. Y yo no digo que la Constitución no haya estado presente en absoluto en eso, pero me parece que estaba mezclada con muchas otras y me parece que tampoco era la principal. Entonces, hacer una lectura unívoca de lo que el pueblo quería, yo digo, vaya, ¿quién tiene el talento para hacer eso? Si justamente lo propio de esta revuelta, como uno quiera llamarla, fue que no tuvo ni líderes, ni petitorio, ni agenda, ni liderazgo. O sea, nadie se puede arrogar la representación del movimiento. Incluso decir que el pueblo quiere una nueva constitución es arrogarse una lectura cuasi profética, digamos, de algo que no sabemos qué es, ¿no? Yo creo que hay muchas canciones de los prisioneros que servían para entender esto, ¿no? Pero una era, por ejemplo, No necesitamos bandera, ¿no? Que es un manifiesto antirrepresentativo que escribe Jorge González en los 80 y que yo creo que valía mucho ahí, ¿no? Porque no querían ninguna bandera y la gente, apenas un político se acercaba, era completamente rechazado. Y esto es lo que le hacía tan difícil al poder también hacerse cargo, porque no había nadie con quien discutir, no había una agenda en virtud, en virtud de la cual conversar, ¿no? Y al mismo tiempo, y esto para complementar esta respuesta, por supuesto que un cambio constitucional puede facilitar a largo plazo algunos cambios que la sociedad necesita, eso yo no lo niego, pero es a largo plazo y está mediado, obviamente, y en esto sí entiendo en parte la reivindicación, está mediado porque, aunque es cierto que la Constitución en rigor impide hacer muy pocas cosas, creo yo, o sea, es mucho menos rígida de lo que suele pensarse, es verdad que la derecha durante mucho tiempo operó con actitud de bloqueo a todo, ¿no?
Fíjate cuánto daría la derecha hoy día por retomar el proceso, el proyecto constitucional que Michelle Bachelet presentó tardíamente, a mi juicio, un poco de salud a la bandera, el 10 de marzo o el 8 de marzo, pocos días antes de salir del poder, ¿no? Era un proyecto de constitución que recogía muchas cosas de la constitución vigente, hacía algunos cambios por aquí y por allá, pero era un buen texto para partir discutiendo, ¿no? Pero ¿qué hace Sebastián Piñera cuando llega al gobierno? Lo pone en un cajón, dice esto no es importante, porque cree que su victoria electoral había sido una victoria cultural, ¿no? Incluso entre todo el tiempo que pasa entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre, que pasan 4 semanas, el presidente Piñera podría haber dicho a fines de octubre, y yo sé que esa idea circuló, pero él no la quiso tomar, no sé si él, sus asesores, pues, en fin, en definitiva él, ¿no? La idea de decir, bueno, ya que esto tiene toda la cara de tener cauce constitucional, tomemos el proyecto de Michelle Bachelet, ¿no? Y después las cosas se fueron precipitando y se fueron acelerando, y eso no fue posible. Entonces, yo entiendo a cierta izquierda que dice, sin duda, porque le asiste algo de razón, la derecha siempre bloqueó esto y por eso nos llevó hasta acá, ¿no? En eso hay algo de razón. Ahora, yo creo que ese argumento se acabó el 15 de noviembre, ¿no? O sea, la derecha el 15 de noviembre perdió el poder de veto que podría haber tenido antes y el poder de bloqueo. Y todo el poder de bloqueo que tenga de aquí en adelante va a ser ganado según reglas nuevas, por decirlo así. Pero en fin, esta combinación de factores, una izquierda que renegó de sí misma, con una izquierda maximalista por otro lado, más una derecha puramente reactiva que nunca quiso reformar realmente y que asumió el año 2019, si me pierden los años, ¿no? Pero Sebastián Piñera asumió el año 2019 o 2018, en fin, se me pierden los años. Pero cuando asumió con un gobierno de derecha sin complejos, porque quería tener una segunda transición y con un discurso completamente noventero. Bueno, el 2018 asume, por supuesto, porque es octubre del 2019, ¿no? Asume el 2018 en Chile queriendo gobernar a Chile como sistema del año 93. Eso es de un extravío sociológico realmente digno de estudio en el futuro. Por eso que las responsabilidades aquí son muy compartidas, ¿no? Sí, sí. Y te noté escéptico de que la nueva constitución o cualquier constitución que Chile adopte en el futuro vaya a lograr ser un símbolo de unidad social y cohesión como lo es la constitución americana. Por supuesto, estarás de acuerdo que puede ser fundamental en su distribución de poder y competencias estatales y regulación de derechos fundamentales, pero ¿no crees que vaya a ser un símbolo de unidad que nos vaya a dejar más cohesionados que antes, ¿no? ¿Es así? Sí, y ojalá me equivoque, porque esto tiene que ver con un juicio hipercoyuntural, o sea, no sé si hipercoyuntural, porque ya es una coyuntura larga que ya lleva tiempo, pero es como un juicio sobre la dinámica de la escena política chilena, que está muy fragmentada y muy rota. Entonces, mi pregunta, y ojalá me equivoque en mi escepticismo, ¿no? Y de verdad que esto lo digo muy en serio, pero el juicio o el mapa o la composición del lugar que yo me hago es la clase política está con disposiciones políticas extraordinariamente rupturistas y fragmentadas, ¿no? Esto en todos los sectores, ¿ah? En todos los sectores. Entonces, a mí me cuesta pensar que vayamos a tener mañana a disposición, digo, el 16 de mayo y 17 de mayo, al día siguiente de las elecciones, digamos, que la disposición política vaya a cambiar y vamos a todos a querer abrazarnos para llegar a acuerdos. Estoy caricaturizando un poco, pero para que se entienda, es ¿a qué tipo de acuerdos que realmente nosotros nos sintamos reconocidos vamos a poder llegar si la palabra acuerdo está demonizada? Y si aquel que quiera llegar a acuerdo con la derecha, que lo más probable es que tenga un tercio de la convención, va a ser, va a ser tratado como traición o como una abdicación o como una renegación. Entonces, como yo no veo disposición en las conductas políticas actuales en Chile en general a cruzar el río para conversar, a llegar a acuerdo y a tener generosidad política, me cuesta pensar en que eso se vaya a producir, por decirlo así. Ahora, a lo mejor me equivoco, a lo mejor surgen liderazgos capaces de hacerlo, a lo mejor se genera un nuevo ciclo virtuoso en la convención, pueden pasar muchas cosas todavía, ¿no? Pero son disposiciones que yo todavía no veo. O sea, un gesto como el que hizo Patricio Elwin en el año 84 para sacar a Chile del entuerto en el que estaba, gesto que tuvo todas sus limitaciones, que hoy día vemos, ¿no? Porque todo acto político tiene sus limitaciones, pero esa mirada política en el largo plazo, yo no la veo en ningún liderazgo político hoy día, o en muy poco. Bueno, en verdad diría que en ninguno, porque esto además va a estar cruzado por una disputa presidencial que va a cruzar la discusión constitucional. Probablemente parte de la convención trabaje de forma telemática, o sea, sin el pasillo y sin la confianza que produce la conversación cara a cara.
Entonces me cuesta pensar que de ahí vayan a salir grandes acuerdos que todos vayan a reconocer después, ¿no? Porque además hay una estrategia deliberada, a mi juicio, de parte de la izquierda más radical, por poner en duda las reglas de la propia convención. O sea, hoy día hay una discusión sobre los 2/3. El PC llamó en un minuto a rodear de masas la convención constitucional. Entonces uno se pregunta si eso no es un parche antes de la herida. O sea, si usted me está diciendo, bueno, yo voy a entrar al juego, pero si no gano, me guardo una carta bajo la manga para objetar el resultado. Bueno, eso no me parece muy leal con las reglas, ¿no? Quizás es anticuado, quizás ya no es la manera de pensar, pero a mí me gusta jugar con reglas claras y que todos digamos, bueno, vamos a un resultado. Esto es muy importante tenerlo claro antes de las elecciones, porque después de las elecciones ya vamos a ver quién tiene un tercio y quién no. Entonces, para que la lealtad sea con la regla y no con el resultado, que uno sepa más o menos cuál va a ser, uno tiene que expresarla antes de la elección. Es decir, mire, yo voy a respetar la regla y el resultado de este procedimiento, sea cual sea la composición de la convención, o sea, lo que la ciudadanía quiera. Porque si nos ponemos a objetar eso ex ante, yo sé lo que va a pasar después. Al que no le gusta el resultado va a decir, no, pero es que aquí hubo un offside, hubo una pelota que salió que el árbitro no lo dijo, el VAR no operó, jugaron con uno más, el árbitro estaba pagado a favor de ellos, lo que tú quieras, y si te gusta el fútbol entenderás que cuando uno pierde un partido siempre encuentra una pelota que salió mal, un cobro mal, una amarilla que debería haber sido roja, pero es muy delicado entrar a jugar así. Sí, entendí. A ver, es tu idea de que la Constitución va a generar, si es que puede generar cierta unidad social o cierta cohesión social, va a depender en principio de si genera cohesión social en primer lugar en la élite política, digamos. O sea, que la élite política, la gente encargada de redactarla, de defenderla o criticarla, en algún momento llega y diga, oye, esta sí es nuestra Constitución, y es de todos. Y después eso puede que se comunique a las bases de la sociedad, por así decirlo. Pero si no hay unidad al nivel de élite política, si seguimos peleándonos sobre los tercios y todo esto, y nunca reconocemos la Constitución como propia a nivel de élite, no se va a comunicar esa cohesión. ¿Es así tu visión? Sí, o sea, yo lo diría como en dos pasos. Diría, si es que no hay acuerdo en la élite que participa de la redacción en la legitimidad de las reglas, es imposible que tenga legitimidad luego la Constitución. Esto es que igual que un partido de fútbol, o sea, si no estamos de acuerdo en lo que es el offside y en las potestades del árbitro y que el arquero no la puede tocar con la mano si se la pasa a un jugador, bueno, si no estamos de acuerdo en la regla, mejor no juguemos porque en verdad nos vamos a dedicar a discutir sobre la regla y no a jugar fútbol, ¿no? Entonces, si es que no hay un acuerdo entre todos quienes entran a esa convención, o entre la aplastante mayoría, digamos, porque en fin, si hay uno o dos que no están de acuerdo, puede ser políticamente irrelevante. Pero si los actores más relevantes no están de acuerdo en la legitimidad de esas reglas, estamos en un problema serio porque es evidente que después van a objetar el resultado. Eso no cabe ninguna duda, ¿no? Para ponerlo en términos más amplios respecto a la cohesión que puede generar la Constitución hacia el futuro, la Constitución podría generar cohesión social si es que es el inicio de un nuevo ciclo político-social, si es que es el puntapié inicial de una manera de hacerse cargo de los problemas que tiene Chile en el siglo XXI. Yo eso no lo descarto y creo que podría ocurrir. Creo que va a ser más largo de lo que nosotros pensamos, en el sentido que esto va a tomar, ahí me recuerda mucho a la crisis política de los años 20, ¿no? La constitución que firma Arturo Alessandri en el año 25 en verdad se termina de consolidar en la segunda mitad de su segundo mandato, que es la segunda década del 30, cuando sale elegido Pedro Aguirre Cerda el 38 con el Frente Popular, ¿no? O sea, toma 13 años, por decirlo así, ¿no? Y es largo, entonces esto, no es que el 2023 va a estar resuelto, yo creo que va a tomar varios años, pero en fin, si es que logra ser el primer paso de un ciclo en el que efectivamente el sistema político se logre reconectar con los malestar y con los anhelos de la ciudadanía y logra mediar políticamente esas aspiraciones, digamos, para que satisfacerlas sea hecho de modo razonable, digamos, y no de modo técnicamente absurdo, como es la tentación de muchos hoy día, la Constitución sí podría terminarlo generando, pero no solo por el texto mismo, sino por la práctica que de allí emerja, por decirlo así, ¿no? La Constitución del 25 es muy buen ejemplo porque fue escrita entre cuatro paredes, con los militares, digamos, con la pistola arriba de la mesa, y sin embargo en su práctica se legitimó. Tenía muchos defectos, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con la idea según la cual esa constitución era perfecta, pero la idea que tenía Arturo Fontaine de ocuparla como regla por defecto, lo que estaba detrás de su idea, aunque uno la considerara políticamente difícil, pero había algo pertinente en la idea que tenía Arturo Fontaine, ¿no? Esa constitución, pese a su origen ilegítimo, se legitimó con el tiempo y por tanto
históricamente todos los sectores políticos se reconocían en ella. Pero eso era no porque el texto era maravilloso, ¿no? Sino porque la práctica política permitió que hubiera una república, que Gonzalo Villar la llama la república mesocrática, que le dio estabilidad a Chile con todos sus defectos, digamos, pero que le dio un ciclo político nuevo a Chile, digamos, después de la cuestión social, por decirlo así. Si esta constitución logra hacer eso, podría generar cohesión, pero ojo con no confundirse. No va a ser por la mera virtud del texto, aunque tiene que estar bien hecho, por supuesto, sino porque después se pone en práctica de tal modo que logra hacerse cargo de eso. No sé si es que con eso te respondo al menos parcialmente la pregunta. Sí, sí. ¿Crees tú que hay que el problema del distanciamiento que existe entre la ciudadanía, por así decirlo, y las instituciones políticas, ¿sí? Tanto los gobernantes como las instituciones mismas, quizás, y otras instituciones que no son solamente el gobierno, policías, etcétera? Es un fenómeno, por supuesto, más global, o sea, en Chile está agudizado, pero es un fenómeno que se está viendo en muchos países. Y es quizás, hay que estar preocupados de este fenómeno. ¿Crees tú que es algo que quizás puede ser el caso, que estamos tratando de regenerar la confianza de las instituciones a través de la Constitución, y es un intento válido y ojalá funcione, pero hay condiciones estructurales que hacen que este tipo de creencia más de buena fe o seria o ciega que existía, que si yo, pensemos en una época de bonanza como los 90, en Chile, en Estados Unidos, acá en Inglaterra, eh, donde parecía, por lo menos, de nuevo esto es sociología de escritorio, quizás estamos todos equivocados, pero por lo menos parecía que había una adhesión más fuerte de la ciudadanía con las instituciones que los gobernaban, y por lo tanto con los ciudadanos también, mediado a través de las instituciones, con los otros ciudadanos. ¿Crees que estamos en una crisis más profunda y que en Chile a veces no la hemos visto, y que quizás esto sea bien difícil de revertir? Va a ser difícil de revertir. Ahora, yo creo que es posible, se necesita políticos de muy alta estatura, ¿no? Eso que se genera en los 90 Chile, que es un minuto muy singular, porque se genera en parte por el consenso mundial que hay sobre ciertas cosas, la idea de que el fin de la historia y los años 90 fueron años muy singulares en el sentido de que es realmente una generación que piensa que porque hay estabilidad durante unos poquitos años, porque fueron, mirado la historia larga, ni siquiera te digo de la humanidad, sino que de la modernidad, ya van a irnos tan atrás, son re pocos años, digamos. Acá el muro de Berlín, el 2001 son las Torres Gemelas, o sea, son 10 años, ¿no? Eso no es un epifenómeno histórico, ¿no? Pero los que estaban ahí, los que navegaban en ese minuto, pensaban que se había acabado el conflicto y que ahí íbamos a seguir navegando y que ya no habían grandes discusiones. Pero mirarlo hoy día es bien fuerte, ¿eh? Porque no es que hubieran tenido 150 años de estabilidad, sino que alcanzaron a tener 5, 8, 11. Y en Chile se junta o se reúne ese fenómeno global con algo que hoy día es muy criticado, pero yo creo que es bueno recordar que era un ansia de consenso y un ansia de paz social, por decirlo así, ¿no? No hay que olvidar la votación que saca Eduardo Frei el año 93, que no es el candidato más carismático que haya tenido Chile en su historia, ¿no? Pero cualquier persona demócrata cristiana ese año ganaba en primera vuelta con más del 50% de los votos, para no hablar de Elwin el año 89, ¿no? ¿Por qué se produce eso? Bueno, porque después de una larga etapa de confrontación muy violenta por muchos motivos, digamos, con problemas de derechos humanos, con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con una polarización política muy fuerte, la ciudadanía quiere naturalmente, ¿sabe qué? Un poco más de tranquilidad y vota masivamente por esos candidatos que le prometen eso, digamos. Y ese es un hecho histórico de la causa. Hoy día nos parece raro, pero de hecho así votaban los chilenos en esa época y el Partido Comunista Cristiano tenía más del 30% de los votos y hoy día un partido que se acerca al 18% de los votos ya, pero saltan, o sea, es un baile, ¿no? Y la DC tenía el 30%, que por supuesto es una votación completamente singular y remitida a un periodo particular, ¿no? Ahora, ¿es muy difícil replicar eso en Chile hoy? Sin duda, es muy difícil replicarlo porque las fuerzas políticas están operando con otras fuerzas, ni hay liderazgo, me parece a mí, de la entidad de lo que había en Chile en esos años. Dicho eso, la historia nos depara sorpresas si alguien le hubiera dicho a un dirigente o a un observador, digamos, político del año 1918 en Chile, que Arturo Alessandri iba a ser el gran consolidador de la nueva etapa, 20 años después, porque no lo fue en su primer gobierno, sino en el segundo, seguramente te hubieran mirado a modo raro, porque Arturo Alessandri era considerado como un demagogo peligroso y un recién llegado, además, porque no pertenecía a la oligarquía, etcétera, etcétera. Ok. Puede ser que algún actor político que hoy día, cuyo nombre ni siquiera conocemos, nos sorprenda y logre eso, ¿no?
Y yo no descarto que así sea, pero que va a ser muy difícil reconectar al sistema con los anhelos de la ciudadanía, va a ser extraordinariamente difícil porque ese cable parece estar profundamente cortado, ¿no? Esto es lo que la clase política, a mi juicio, no capta cuando entra en pugna frontal con Piñera. El presidente, por supuesto, ha cometido muchos errores, digamos, pero no es seguro que la clase política tenga mucha más legitimidad de la que tiene el presidente. Y por tanto juega con fuego si es que cree que va a poder que la legitimidad del Congreso va a poder reemplazar a la legitimidad presidencial, porque yo creo que andan más o menos parecidos en legitimidad social. El problema es bien sistémico. Y la gran pregunta, o sea, una de las grandes preguntas de la nueva Constitución, una discusión que es más bien, no sé si subterránea, pero no está en primera línea, no tiene que ver ni con los derechos, ni con las cosas que salen más, digamos, en portada de los diarios, ¿no? Sino que tiene que ver con el régimen político, con la parte orgánica, la sala de máquinas, la llaman algunos, que es básicamente cómo opera el sistema representativo en su contacto con la ciudadanía y cómo lo hacemos para que sea eficiente en resolver problemas. No pongo el último ejemplo, que lo he dicho en otras ocasiones, pero yo creo que es bien ilustrativo de esto, ¿no? Hace 15 años sabemos que hay que mejorar las pensiones. Durante 15 años la clase política no ha llegado a un acuerdo. A esta altura, a mí como ciudadano me da lo mismo quién administre el 6% y cómo se administre. Yo solo sé que tenemos que cotizar más. Eso es lo único que tenemos claro todos. Pónganse de acuerdo, porque mientras más tarde la reformen, peores van a ser las pensiones de los chilenos que hoy día están trabajando mañana. Este es un problema que la nueva Constitución va a tener que enfrentar. No puede ser que tengamos un problema social de esa magnitud con el diagnóstico claro y consensuado de técnicos y políticos y que en 15 años el sistema no logre generar las condiciones para que se produzca el acuerdo. Eso es inaudito, creo. Sí, sí, sí. Oye, y hablando, hablaste un poco ahí de lo hablamos también antes, de la polarización que existe a nivel de la élite política. Es interesante que vi un estudio del COES, que básicamente la conclusión que uno sacaba de ahí es que la polarización, más que ser una polarización real de los ciudadanos, es una polarización entre dos tipos de élite. Por un lado, la élite cultural que está encargada de los medios de comunicación, de las editoriales de la mayoría de los diarios, qué sé yo, quizás no la mayoría, pero de ciertos diarios influyentes, de los académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la élite económica, representada por ciertos centros de estudio, quizás, y ciertos académicos también, o sea, y obviamente hay una mezcla, pero existen dos fuerzas fuertes, por un lado la élite económica y su brazo político, y por otro lado la élite cultural y su brazo político como diálogo. Y pareciera ser que la polarización está entre ellos más que entre la gente. ¿Estás de acuerdo con ese diagnóstico tú? Sí, ese estudio del COES es muy interesante, por ese y por muchos otros motivos. Yo recomiendo mirarlo porque tiene datos muy, muy interesantes en muchos temas. Y sí, es verdad que yo creo que la élite está mucho más polarizada de lo que está la población en general, no porque no haya discusión en la población ni porque la población no tenga posiciones políticas bien asentadas, ¿no? Pero el nivel de polarización que tiene la élite efectivamente yo creo que la ciudadanía en sus grandes masas le es completamente ajena, ¿no? O sea, son problemas muy encapsulados, ¿no? Y esto me confirma lo que intentaba elaborar antes, ¿no? Que tiene que ver con la desconexión profunda que tiene el sistema político en general, parlamento, congreso, partidos políticos, y que es muy grave, ¿eh? Esto yo no lo digo para contentarme, sino que creo que es un problema muy grave de la desconexión que tiene el mundo que nos gobierna con lo que está pasando en la base social, ¿no? Con lo que está pasando en la base social. Y en la medida en que eso se agudice y la polarización lo agudiza, eso va a ser más grave. Y vuelvo al ejemplo que mencionamos hace un rato, ¿no? Si es que la Convención Constitucional va a pasar 2, 3 o quizás 4 meses discutiendo el reglamento, esa desconexión, por ejemplo, se va a profundizar. Porque la gente se va a decir, bueno, nosotros elegimos a alguien para que nos mejore la vida y se pasan 4 meses discutiendo tecnicismos que nos tocan poco, ¿no? Eh, y en eso, claro, yo no sé cómo se reconstituye y va a ser difícil. Hay gente que piensa que la simple regla de los 2 tercios funciona con ese efecto, ¿no? O sea, bueno, están obligados a ponerse de acuerdo, ¿no? Pero la gran pregunta, ¿en qué minuto la clase política chilena vuelve a valorar el acuerdo y para decirlo más fuerte todavía, la transacción, ¿no? El hecho, mira, yo no me puedo llevar esta pelota para la casa, esta pelota es de los dos, por tanto yo tengo que cederte algunas cosas y tú me cedes otras a mí. No hay política sin ese ejercicio de transacción. Yo ocupo la palabra fea para que se entienda que tiene que haber eso, ¿no? Que uno lo puede llamar simplemente cesión o como uno quiera llamarlo, pero va a ser difícil lograr algo así
mientras no haya disposición político-moral a entregarle cosas al adversario y que el adversario te entregue cosas a ti, porque esta constitución no va a ser la ideal de nadie, ¿no? Porque si fuera la ideal de alguien, ya no sería constitución de todo. Y ese ejercicio que requiere la construcción de algo común que no existía antes, un ejercicio deliberativo, por decirlo así, es muy difícil en las circunstancias actuales, ¿no? Eh, por la polarización política y creo yo por algo que te mencioné antes, por la predominancia de cierto discurso identitario que también lo hace difícil. Pero tiendo a estar de acuerdo con lo que decía, esto va a ser muy difícil porque las élites están más polarizadas que la ciudadanía, pero no van a dejar de estarlo por esa mera constatación, por decirlo así, ¿no? Sí, es que es interesante que lo que tienen en común las élites culturales con la élite política es que por una cuestión de carácter y disposición psicológica, también por una cuestión de la estructura discursiva de sus actividades, tienen una tendencia a la teoría, a la ideología, a los discursos comprensivos, y esos son los que chocan. O sea, yo creo que cuando uno habla con una persona común y corriente que está alejada del mundo de los medios, del mundo de la academia, del mundo de la política, uno puede encontrar en la misma persona que está a favor de mayor redistribución, que está a favor de la familia y en contra del matrimonio igualitario, y a favor de restringir la migración, y al mismo tiempo que está a favor de mecanismos de democracia directa, y que al mismo, o sea, esa es una persona normal que está fuera de la élite, o sea, y pareciera que la élite tiene que tener un cajón ideológico y del cual pelear. ¿Tú estás de acuerdo de ese diagnóstico? Sí, en general está muy encapsulada, no solo en relación con la ciudadanía, sino encapsulada, y esto lo puedo decir incluso en primera persona, porque probablemente me pasa a mí también, ¿no? Pero encapsulada en categorías intelectuales a veces excesivamente rígidas, por decirlo así, y que efectivamente no son las categorías que mueven a la ciudadanía en general. Fíjate que el tema que tú tocas de la migración, los números de ese estudio del juez son bien impresionantes, porque ahí ocurre que tanto la élite cultural como la élite económica Sí, estoy de acuerdo. no creen que haya un conflicto serio o lo creen muy minoritariamente. Yo creo que por razones opuestas, ¿no? Porque la élite cultural es cosmopolita por definición y la élite económica, bueno, una mano de obra a buen precio nunca le viene mal, por decirlo así, ¿no? No son las mismas razones, pero la misma conclusión. Y cuando tú te vas al sentir general de la ciudadanía respecto a la inmigración, te encuentras con un abismo. Y yo creo que esa es una bomba de tiempo. Yo estoy simplemente constatando, no sé cómo se resuelve, creo que es un problema extraordinariamente delicado, pero ahí tú tienes un ejemplo brutal. O sea, están todas las condiciones para emergencia, lo que se suele llamar, lo digo entre comillas, porque el concepto de Jabón es un líder populista que recoja algo que las élites no están recogiendo para nada, ¿no? Porque sus categorías intelectuales de hecho no se lo permiten, porque usted puede ser buena persona e incluso puede ser buen vecino de su vecino inmigrante, incluso puede que le caiga bien ese vecino particularmente, digamos, pero puede pensar al mismo tiempo que la inmigración en la cantidad que ha habido en Chile y en la concentración en algunos no lo procesa, o sea, como no lo procesa porque no lo ve, y como no lo ve no puede ofrecer ningún diagnóstico, ningún tratamiento, y son bombas de tiempo que pueden... Ahí sí, creo que la conexión había fallado por un segundo. ¿Ahí sí me escuchas, Daniel? Sí, yo te estoy escuchando sin problema. Sí, 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 sí. No, la conexión había fallado por un segundo. Cajes del oficio online. Sí, bueno, para ahí ya terminando, te quería preguntar, mencionaste las políticas de identidad, ¿cierto? Las ideas identitarias entrando en nuestro discurso político. ¿Te preocupa eso? ¿Te preocupa que hagamos, que transitemos hacia un poco cómo funciona la política estadounidense? ¿Me estás escuchando? Perdón, es que ahora se me perdió a mí. ¿Puede Ahí, ser o no? ¿O tú me estás escuchando? ahora estoy escuchando, nos cortamos un segundo, pero no sé si escuchaste la pregunta. Sí. Sí, sí, la escuché perfecto. Sí, Así que vale. eh, sí, yo encuentro que, o sea, en el fondo cuando predominan discursos de la identidad, no porque tenga algo en contra de la identidad, sí, yo creo que la identidad es valiosa y los testimonios pueden ser valiosos, pero cuando se les otorga el valor, no sé si llamar absoluto, porque quizás estaré exagerando, pero cuando se le otorga un valor excesivo o cuando estar en el centro de la discusión pública, deja de haber deliberación posible, ¿no? Porque cuando yo pongo mi identidad por delante, y esto es lo que intentaba
formular antes, no pongo algo que tú puedas compartir o de lo que puedas discrepar incluso. Es algo que tú tienes que aceptar incondicionalmente. Digamos. No hay ninguna discusión posible sobre eso. Y está bien en un sentido que yo tenga que aceptarte así tal como eres incondicionalmente. Eso tiene un sentido positivo que tiene que ver con la dignidad de la persona, sin duda, ¿no? Pero cuando la política se centra en eso, resulta que ya no estamos poniendo argumentos sobre la mesa, sino sensibilidades o experiencias o vivencias. Y la política ahí se vuelve imposible. Se vuelve imposible porque solo vale el testimonio, porque solo vale lo afectivo, porque solo vale la experiencia y nos vale lo que uno pueda poner en común, que son razones. Son razones que pueden arrancar de la experiencia, que pueden tener vínculos naturalmente con la experiencia, para que sean razones que no hagan sentido, sin duda, pero que no son propiamente hablando ni experiencias ni identidades, porque tiene que ser algo que tú puedas compartir. Y yo no puedo compartir tu identidad. ¿Ah? Entonces yo creo que ese discurso cuando se aplica en política tiene una limitación estructural. Yo creo que esto uno lo ve en muchas discusiones en Estados Unidos hoy día y en Francia, que es el caso que conozco un poco más de cerca, respecto a cómo ciertas discusiones están entrando a un bloqueo donde ya no se puede discutir, ¿no? Y me parece que la cultura de la cancelación tiene que ver con esto, ¿no? Yo no te quiero escuchar porque tú no aceptas mi identidad. Bueno, pero es que nos tenemos que escuchar porque tenemos razones que poner sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué estaría yo obligado a aceptar incondicionalmente tu identidad y lo que tú crees que se sigue de ahí, ¿no? Y allá yo creo que hay un encierro moderno. Alan Bloom tiene un libro hace muchos años que está traducido al español como El encierro de la mente moderna, ¿no? The Closing of American Mind, le llama el título original, ¿no? Pero aquí se está produciendo un encierro que ni siquiera Bloom vio, ¿no? Bloom escribió ese libro hace, qué sé yo, casi 40 años, probablemente en el año 80, ¿no? Pero hay un encierro de la mente moderna que nos puede dejar en un solipsismo donde ya no vamos a tener nada que dialogar porque va a ser una mera afirmación de identidades personales que no se pueden discutir, porque naturalmente yo no te puedo discutir quién eres tú, sino que solamente puedo discutir tus ideas, no lo que tú eres, ¿no? Sí. Y es interesante que el tipo de identidad que ha agarrado más fuerza política son identidades sobre características inmutables tuyas. Tu sexo, por ejemplo, en el caso del feminismo, o en el caso de la raza, siendo que el discurso liberal ilustrado, por así decirlo, era que ese tipo de características inmutables eran algo que no debería importar. Digamos. Esa era la idea original antisexista y antirracista. Pero pareciera ahora que el discurso es lo que más importa de quién eres tú, y solo puedes dialogar con los que comparten esa identidad, que obviamente es un discurso que políticamente lo hace, como dices tú, bien cerrado. Sí. Claro, no, pero yo tiendo a pensar que estas versiones postmodernas más radicales de estas corrientes son claramente anti-ilustrados, digamos. Sí. Esto Foucault lo dice tal cual, no es ningún misterio, ¿no? Pero esto es muy antikantiano, por decirlo de algún modo, ¿no? No. Es una mera afirmación identitaria donde queda muy poco espacio para el uso de la razón, por decirlo así, ¿no? Yo no soy kantiano ni nada parecido, pero me parece que en Kant hay muchas cosas valiosas, pero esto es un movimiento claramente, yo creo, anti-ilustrado, ¿no? Que pone en cuestión y duda por considerar las conclusiones patriarcales, por decirlo así de modo muy rápido. Esto es un poco más complicado, sin duda, ¿no? Pero por encontrar que el uso de la razón, digamos, que aspira a la universalidad, es patriarcal. Por poner un adjetivo, uno podría poner otro, que es propio del hombre blanco que domina, heterosexual, por decirlo así, ¿no? Eh, pero claro, esos son, a mi juicio, tipo de argumentaciones que impiden el diálogo, porque te objetan cualquier ejercicio de razón que sea identificada, que se identifique con esa razón universal ilustrada, la objeta de antemano, ¿no? Yo siempre tiendo a sospechar de los discursos que tienen integradas las eventuales objeciones a ese discurso, ¿no? Entonces tú me dices esto porque eres un hombre blanco. Bueno, es que o atiende a mi razón o no tengo nada que discutir contigo. Y ese encierro de la discusión contemporánea yo encuentro que es bien preocupante. Quizás sea anecdótico, quizás no dure mucho, pero hay lugares en los que en los que se está volviendo muy dominante. Sí, es cierto, es cierto. Y de nuevo es un discurso que ha agarrado fuerza y polarización a nivel de élite. También, sí. Sí, bueno, Daniel, te quería agradecer por esta gran conversación, fue un gusto, y bueno, esperemos que la Constitución contribuya a generar cohesión social y podamos discutirlo en el futuro, si este es el caso.
Esperemos, pues es lo que yo deseo, digamos, y espero que mi escepticismo se vea negado por los hechos. Pero en fin, muchas gracias por la invitación. Muy entretenido haber conversado contigo sobre este tema, así que muy agradecido. Muchas gracias, Daniel. Chao, chao.